Hola, hola familia de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video acá en este canal, Mi Fe Cotidiana. El día de hoy voy a hablar de un tema que la semana pasada estuvimos platicando sobre la fe, pero hoy quiero hablar casi del mismo tema, pero con algo muy importante y es accionar en fe. Pero para que podamos entrar en contexto, quiero mencionar un poquito lo que vimos el viernes pasado y si tú no has visto el video, te invito a que vayas, dejaré por acá en la parte de arriba acá el link para que tú vayas, veas el video y puedas entrar un poquito más en contexto de lo que quiero platicarles. Así es que hoy voy a iniciar con un delicioso café. Hoy está haciendo como un poco heladito el día. Estamos en el tiempo de verano, ¿pueden creer esto? Yo estoy tomando café caliente y estoy con un suéter y afuera está lluvioso con un poquito de frío. ¿Cómo está el clima en donde ustedes viven ahorita mismo? La verdad es de que yo me impresiono sobre el clima en este estado de Estados Unidos, que es en Maine. Aquí es donde yo vivo, pero es bastante frío a pesar que estamos en la época de verano. Pero bueno, la semana pasada definimos sobre la fe en Hebreos 11:1. También habíamos mencionado algunos ejemplos de fe, el papel que tiene la fe en agradar a Dios. También mencionamos lo que implica que sin fe es imposible agradar a Dios y el por qué es importante creer que Dios existe y que Dios nos recompensa cuando tenemos fe. Cuando creemos en fe, Él te da recompensas. Entonces, el día de hoy quiero hablar sobre la acción con fe, amigos, porque la fe también tiene que ir acompañada con una acción, con que nosotros creamos, pero también accionemos. El libro que vamos a estar leyendo el día de hoy va a ser el libro de Santiago, capítulo 2. Yo voy a leer el versículo 14, que tiene una pregunta bastante importante, que dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con acciones? Luego sigue otra pregunta y dice: ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? En el versículo 17 dice: la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Prácticamente en el libro de Santiago nos dice que si tenemos fe, tenemos que tener un fruto y ese fruto son acciones buenas. Pero hay algo tan curioso que más adelante les quiero compartir porque Pablo nos dice todo lo contrario de lo que nos dice Santiago. ¿Y será que la Biblia se está como que confundiendo o por qué la Biblia se contradice muchas veces? Pero bueno, es tan importante leer el contexto de lo que estos hombres estaban hablando específicamente, no irnos solo al versículo, sino leer el libro completo o el capítulo completo para entender el contexto del tema. Pero, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con acciones? La fe no solo implica creer que Dios existe, sino la relación entre fe y acción, que es muy importante. Creo que a veces el ser humano tiende a decir, o no sé si ustedes han escuchado, personas que no creen en Dios, o sea, no están tan metidos en las cosas de Dios, pero dice: pero es que yo soy una buena persona, yo tengo buenas acciones, yo no le hago mal a nadie. Pero la fe no solamente requiere de accionar y de tener buenas acciones con los demás, también requiere de creer que existe un Dios que mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, es importante sí nuestras acciones, pero también es importante creer que existe ese Dios. Hay otra pregunta que escribí y lo estudié que dice: ¿qué ejemplo podríamos ver sobre la fe sin obras? En Santiago 2:21 dice que Abraham fue declarado justo
ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, este hombre, Abraham, no solamente tenía fe de lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, que obedeciera, sino también tomó a su hijo y lo llevó al lugar que Dios le había dicho. Y eso requiere la acción en la fe, ¿verdad? Es que Dios te mande a hacer algo y que por fe tú creas y hagas, ¿verdad? Que acciones. En Santiago 2:25 también encontramos a Rahab, la prostituta que fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo. Aquí tenemos dos buenos ejemplos que nos da Santiago acerca sobre la fe con acciones. Algo que me interesó mucho en este libro de Santiago, capítulo 2, en el versículo 15, dice algo muy importante acerca de la fe sin acciones. Y dice en el 15, supónganse que ven a un hermano, a una hermana que no tiene ni qué comer ni qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Luego pregunta, ¿para qué le sirve? Eso es un buen ejemplo de alguien con fe sin acciones. Es por eso que la fe sin acciones prácticamente es como que no tuviéramos fe. Algo que quiero compartir es que este regalo de accionar bien hacia los demás, de tener acciones buenas, obras buenas hacia los demás, hacia nuestros hermanos, nuestra familia, desconocidos, en tu trabajo, en la escuela, es un fruto de la fe. Cuando nosotros creemos que hay un Dios que mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, por nuestros pecados, automáticamente empezamos a accionar con buenas obras. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, porque creemos en ese amor infinito, en esa gracia que cada día se renueva por nosotros, a pesar que somos pecadores. Algo también que quiero mencionar es que lo que les había dicho, que Pablo y Santiago se contradice sobre la fe y las obras. Y quiero que me acompañen en el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, que dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, ¿cómo así de que si no hago buenas cosas no voy a salvarme? Y a eso es lo que iba con lo del contexto, de leer bien el libro, de leer todo el capítulo completo, porque Pablo lo que nos enseña aquí es que nosotros no podemos salvarnos solamente con obras buenas. Como lo había dicho al principio, también requiere de creer que existe un Dios. No solamente, sí, por ahí tengo a un Dios, no sé por dónde, lejano, por ahí estará y yo hago cosas buenas y yo sé que Dios no me va a castigar o yo sé que estoy haciendo bien, no estoy lastimando a nadie. Pero acá dice en Efesios 2, 8 del 9 que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho acá en la tierra, sino que es un regalo que Dios nos da por medio de la fe en Jesús. O sea, primero, lo más importante es tener fe que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y gracias a esa fe, Dios nos da el regalo de hacer buenas obras acá en la tierra. No solamente es hacer buenas obras y luego creer en Dios. Luego en Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. O sea, si se ponen a analizar estos dos versículos, es como que se estuvieran contradiciendo uno al otro. Pero en Santiago 2:17 nos dice todo lo contrario de lo que nos dijo Pablo en Efesios 2:8. Y en Santiago 2:17 dice, así también la fe
por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, uno dice que no vamos a ser salvos por solo tener buenas obras, pero el otro dice que tenemos que tener buenas obras porque si no, entonces la fe está muerta. Acá en Santiago, lo que se refiere que si no tenemos obras, está muerta nuestra fe, es como que está diciendo si hay fe, se va a notar en la forma en cómo tú vives, porque las obras no te salvan, pero son la evidencia de una fe viva. La fe por sí sola no puede dar un testimonio a los demás que estamos viviendo una fe viva. Y por eso quise mencionar este otro versículo porque sé que de pronto ustedes dirán, pero ¿cómo así que esto se está contradiciendo? Pero la verdad que es un complemento de la fe con acción. Entonces, ¿cómo se complementa la fe y la obediencia? Primero es lo que nos enseña Pablo, que él se enfocaba en cómo alguien se puede salvar por medio de la fe. Pero en Santiago se enfoca más cómo se ve una persona salva. En pocas palabras, que tu fe va a demostrar tus acciones si de verdad estás viviendo una fe viva. Así es que hasta aquí ha llegado el video, pero antes no quiero irme en hacerte dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿qué obras respaldan mi fe actualmente? ¿Cuáles son esas obras que respaldan tu fe que estás viviendo hoy en día en este momento? Segunda pregunta, ¿estoy ayudando a otros de manera práctica? Espero verlos la próxima semana en este mismo canal. No olvides en darle like a este video, que lo puedas compartir con tus amigos, con tus amigas y también en que te puedas suscribir a este canal, ya que me ayudarías muchísimo, muchísimo a que se siga expandiendo la palabra de Dios. Sé que aún tengo mucho que aprender, mucho que aprenderle a Dios y mucho que demostrar acerca sobre mi fe, pero esa es la lucha de un creyente, ¿verdad? Día a día trabajar en esa fe. Nos vemos en un próximo video y que Dios te bendiga. Chao.